Imagina por un momento que la historia de la humanidad no es una línea recta de progreso, sino un archivo incompleto, lleno de capas rotas donde faltan páginas enteras. No porque nunca existieron, sino porque algo en el proceso de interpretación no encajó con lo que esperábamos encontrar. La versión oficial de la arqueología es clara. El desarrollo humano sigue una secuencia gradual. Piedra, bronce, hierro, industria. Un avance acumulativo, lento pero coherente, sin saltos imposibles. Sin embargo, en distintos puntos del mundo aparecen hallazgos que no encajan del todo con esa narrativa. Objetos metálicos en estratos extremadamente antiguos, fragmentos que recuerdan a piezas industriales modernas, estructuras cuya precisión parece fuera de escala para el contexto en el que fueron halladas. Y lo inquietante no es solo el objeto en sí, sino el patrón, descubrimiento, análisis inicial, debate técnico. Y luego el caso se enfría, se reinterpreta o simplemente pierde atención. Pero antes de sacar conclusiones, hay un principio básico que en ciencia no se puede ignorar. El contexto lo es todo. Un objeto no se entiende solo por su forma, sino por la capa geológica, el entorno y la historia del terreno donde aparece. Y aquí es donde muchos de estos casos empiezan a cambiar de lectura. Porque cuando algo anómalo aparece en una capa antigua, la primera explicación en geología no es el misterio, sino la alteración del estrato. La tierra se mueve, se fractura, se reconfigura. El agua subterránea puede arrastrar materiales. Excavaciones posteriores pueden contaminar niveles más antiguos, sin que sea evidente a simple vista. Incluso pequeños errores en excavaciones tempranas, cuando los métodos eran menos precisos, pueden generar mezclas de capas que hoy serían inaceptables en estándares modernos. A esto se suma otro factor: la degradación del material. La corrosión, la presión y el tiempo pueden transformar completamente un objeto. Un metal moderno puede perder sus propiedades visuales originales hasta volverse irreconocible, lo que lleva a interpretaciones iniciales equivocadas. Ahora bien, esto no elimina el interés de estos hallazgos. Lo que los hace persistentes en el debate no es la ausencia de explicación, sino que algunos informes iniciales sí registran elementos difíciles de encajar de inmediato. Fragmentos metálicos en capas profundas, herramientas asociadas a contextos prehistóricos, o piezas cuya manufactura generó discusión entre especialistas. Pero la ciencia no funciona con impresiones iniciales, funciona con verificación, contraste y repetición. Y en arqueología, esa verificación puede tardar años, o no completarse si no hay acceso, recursos o interés continuado. Cuando eso ocurre, los datos no desaparecen, pero tampoco se consolidan. Y en ese vacío, la interpretación pública suele adelantarse a la conclusión científica. Aquí entra otro elemento clave: el sesgo de interpretación. Una vez que un hallazgo es etiquetado como anómalo, todo lo relacionado con él empieza a leerse bajo esa misma idea. Detalles ambiguos parecen significativos, y lo incierto empieza a interpretarse como sospechoso. Esto no es exclusivo de la arqueología. Es un fenómeno bien documentado en múltiples disciplinas científicas. Por eso existen mecanismos como la revisión por pares, la replicación independiente y la reevaluación crítica, no para ocultar resultados, sino para reducir el peso de la interpretación individual. Aún así, algunos casos permanecen en una zona intermedia. No llegan a ser explicaciones cerradas, pero tampoco resisten como anomalías confirmadas. Quedan en un estado suspendido, ni completamente resueltos, ni completamente abiertos. Y es precisamente ese estado
el que alimenta la tensión. Porque no se trata necesariamente de civilizaciones perdidas o tecnologías imposibles. Se trata de algo más incómodo, los límites reales de la evidencia disponible en cada momento. La historia no se construye solo con descubrimientos, sino con lo que puede verificarse de forma consistente. Y no todo lo que parece extraordinario sobrevive a ese proceso. Algunos hallazgos se corrigen, otros se reinterpretan, y otros simplemente dejan de ser centrales en la investigación, sin que eso implique necesariamente un cierre definitivo. Pero si todo esto responde a mecanismos conocidos, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas historias distintas, en 1900 lugares y épocas diferentes, terminan describiendo el mismo ciclo de descubrimiento, controversia y desaparición del foco público? Ahí es donde la conversación cambia de nivel, porque el problema ya no es solo qué se encontró, sino qué ocurre después, cuando algo desafía, aunque sea por un instante, la forma en la que entendemos el pasado. Y lo que viene a continuación no es un caso aislado, sino un patrón que se repite con demasiada frecuencia como para ignorarlo fácilmente. Antes de seguir con la siguiente capa, hay algo que cambia por completo la forma en que estos casos deben entenderse. La mayoría de los hallazgos arqueológicos no se resuelven en el momento del descubrimiento. Se integran en un sistema hecho de instituciones, laboratorios, museos, comités de revisión y financiación pública. Y ese sistema no está diseñado para confirmar ideas rápidas, sino para filtrar evidencia hasta que solo sobrevivan las conclusiones más sólidas. El problema es que ese proceso no es inmediato. Cuando un objeto es excavado, lo primero que ocurre no es una respuesta definitiva, sino una cadena de pasos: registro, análisis preliminar, clasificación, comparación con materiales conocidos y, finalmente, evaluación por especialistas independientes. Si algo no encaja, no se cierra la puerta, simplemente entra en una categoría intermedia, pendiente de verificación. Y aquí empieza una de las confusiones más comunes. Pendiente no significa oculto, significa incompleto. Pero en arqueología, lo incompleto puede durar décadas, porque muchos sitios no tienen financiación continua, otros dependen de permisos gubernamentales, y algunos hallazgos requieren tecnología que aún no está disponible en el momento del descubrimiento. Así, ciertos objetos quedan en un estado de espera institucional. No desaparecen, pero tampoco avanzan en el debate académico. Sin embargo, hay otro fenómeno más sutil que influye en cómo estas historias llegan al público. En ciencia, la relevancia no se mide solo por el hallazgo inicial, sino por su capacidad de ser replicado. Si otros equipos no pueden confirmar los resultados, o si los datos originales son insuficientes, el caso pierde peso en la literatura científica con el tiempo. No porque se borre, sino porque deja de ser útil como evidencia sólida. Y esto crea una diferencia importante entre el registro académico y la percepción pública. Un hallazgo puede seguir existiendo en bases de datos o archivos, pero si deja de citarse, deja de formar parte del discurso principal. Desde fuera, esto puede parecer desaparición. Desde dentro, es simplemente baja relevancia operativa. Pero el efecto acumulado es otro. Cuando múltiples casos atraviesan este mismo ciclo, atención inicial, debate, falta de confirmación, pérdida de visibilidad, se genera la impresión de un patrón sistemático, aunque cada caso tenga una explicación distinta. Y aquí es donde entra otro factor decisivo: la forma en que el lenguaje científico se interpreta fuera de su contexto. Términos como no concluyente,
requiere más estudio o evidencia insuficiente no son evasivos. Son categorías técnicas. Indican exactamente lo contrario de una afirmación cerrada. Indican incertidumbre controlada. Pero cuando estas frases se trasladan al discurso general, pierden su precisión. Y lo que en un informe significa no hay suficientes datos todavía, en la narrativa pública puede interpretarse como algo se está ocultando. No por intención, sino por traducción incompleta entre dos lenguajes distintos. Esto no elimina las preguntas legítimas, pero sí cambia el marco en el que deben interpretarse. Porque en muchos de estos casos, lo que parece silencio institucional es en realidad el resultado de límites muy concretos. Falta de acceso al sitio, deterioro del material, imposibilidad de replicar análisis o simplemente prioridades científicas que se enfocan en otros hallazgos más verificables. Aún así, hay algo que sigue generando tensión. Incluso aceptando estos mecanismos, hay descubrimientos que se mantienen en zonas grises durante demasiado tiempo. No avanzan hacia una conclusión clara, pero tampoco se integran completamente en una explicación final. Quedan suspendidos entre dos estados, no resueltos, pero tampoco confirmados como anomalías definitivas. Y ese espacio intermedio es donde la interpretación humana empieza a llenar los vacíos. Porque cuando la evidencia no es completa, el cerebro no se detiene. Intenta cerrar la historia por sí mismo. Aquí es donde la arqueología se cruza con la psicología. El sesgo de expectativa juega un papel importante. Si se espera encontrar algo extraordinario, los datos ambiguos tienden a interpretarse como extraordinarios. Si se espera lo contrario, esos mismos datos se vuelven irrelevantes o normales. Por eso la ciencia insiste en algo esencial: independencia en la verificación. No basta con una lectura del dato. Se necesita repetición, contraste y revisión externa. Y aún así, incluso con estos mecanismos, el sistema no produce certezas inmediatas. Produce aproximaciones progresivas. Lo que nos lleva a una conclusión incómoda pero importante. Gran parte de lo que percibimos como misterios sin resolver no son enigmas bloqueados, sino procesos que aún no han terminado. Pero entonces surge la verdadera pregunta. Si este sistema explica la mayoría de los casos, ¿por qué la misma secuencia narrativa aparece una y otra vez en lugares completamente distintos del mundo? Descubrimiento inesperado, debate intenso, y luego pérdida de atención o estancamiento. No es un caso aislado, es un patrón. Y entender ese patrón requiere mirar no solo lo que se encuentra, sino lo que ocurre en el momento exacto en que la evidencia deja de ser clara. Hay un punto en el que la discusión deja de centrarse en los objetos y empieza a centrarse en el patrón. Porque, sin importar el país o el tipo de hallazgo, se repite una misma secuencia: descubrimiento, atención inicial, debate técnico, y luego una pérdida gradual de interés. No es un proceso coordinado, sino el resultado de cómo funciona la ciencia en su fase inicial. La mayoría de los hallazgos arqueológicos no llegan como conclusiones, sino como hipótesis en revisión. Y en ese estado todo es frágil. Dataciones que cambian con nuevos ajustes, interpretaciones que se modifican con más datos, o resultados que no pueden replicarse de inmediato. Lo que parece contradicción muchas veces es simplemente refinamiento científico. A esto se suma otro factor clave: la difusión. Un hallazgo preliminar puede volverse global en horas, mientras que sus correcciones tardan mucho más en difundirse. Eso genera una diferencia entre lo que el público recuerda y lo que la ciencia finalmente acepta. También está la limitación estructural del propio sistema.
La arqueología depende de recursos, permisos y tiempo, lo que significa que solo una fracción de los sitios puede estudiarse completamente. Muchos casos quedan en pausa, no por misterio, sino por falta de investigación suficiente. Y cuando los datos son incompletos, aparece una zona intermedia, la incertidumbre estructural. No es ausencia de explicación, sino evidencia insuficiente para cerrar una conclusión. Pero el cerebro humano no maneja bien lo incompleto. Tiende a completar vacíos, a unir piezas separadas y a construir patrones donde solo hay fragmentos independientes. Así, casos sin relación directa empiezan a percibirse como parte de una misma historia. En realidad, el ciclo se explica por 3 factores simples: evidencia incompleta, investigación lenta y difusión acelerada. El resultado siempre es parecido: asombro inicial, revisión progresiva y luego estabilización o abandono del caso. Pero algunos quedan abiertos durante años, no porque oculten algo, sino porque aún no hay datos suficientes para cerrarlos. Y ahí es donde aparece la diferencia entre percepción y realidad. Desde fuera, lo incompleto parece sospechoso. Desde dentro, es solo trabajo en progreso. La verdadera pregunta no es por qué algunos casos generan debate, sino por qué esos debates parecen formar un patrón cuando en realidad son procesos independientes. Y la respuesta no está en los hallazgos, sino en cómo la mente humana convierte fragmentos aislados en una sola historia coherente cuando la evidencia aún no está completa. Al final de todo este recorrido, el foco deja de estar en los objetos y vuelve al problema central: ¿cómo interpretamos la incertidumbre? Porque cuando se revisan todos estos casos en conjunto, no aparece una sola explicación oculta, ni un único sistema coordinado, ni una línea alternativa de historia esperando ser revelada. Lo que aparece es algo más común, pero menos intuitivo: un proceso continuo de corrección científica operando sobre evidencia incompleta. La clave está en entender que la arqueología no trabaja con certezas absolutas, sino con niveles de probabilidad. Cada hallazgo entra en un sistema donde se evalúa su contexto, su composición, su datación y su reproducibilidad. Y en ese proceso, muchas hipótesis iniciales se ajustan o se descartan sin necesidad de que haya intención de ocultamiento. Pero el sistema tiene una consecuencia inevitable: el tiempo. La ciencia avanza más lento que la interpretación pública. Y en ese desfase, los casos abiertos parecen más significativos de lo que realmente son en términos de evidencia final. Lo incompleto se percibe como anómalo, no porque lo sea, sino porque aún no ha terminado su proceso de validación. Esto explica por qué algunos hallazgos permanecen en discusión durante décadas sin resolución definitiva. No porque se bloqueen, sino porque no cumplen aún los criterios necesarios para cerrar el caso con consenso. Y al mismo tiempo, el cerebro humano hace lo contrario: busca cierre inmediato. Conecta puntos aislados, reduce ambigüedad y convierte incertidumbre en narrativa. Ahí nace el patrón, no de los objetos en sí, sino de la forma en que interpretamos una serie de eventos incompletos como si fueran capítulos de una misma historia. Cuando se eliminan los extremos, tanto la idea de ocultamiento sistemático como la de explicaciones instantáneas, lo que queda es un sistema científico imperfecto pero funcional, trabajando sobre datos fragmentados en tiempo real. Algunos casos se resuelven rápido, otros tardan años, y algunos nunca llegan a una conclusión definitiva, porque la evidencia simplemente no es suficiente. Pero ninguno de esos estados implica necesariamente misterio oculto.
Implica, más bien, diferentes niveles de información disponible en diferentes momentos del proceso. Y eso cambia la pregunta inicial. No se trata de si existen objetos imposibles escondidos en la historia, sino de cómo reaccionamos cuando la evidencia aún no es suficiente para decidir qué son realmente. Porque en el espacio entre el descubrimiento y la explicación final es donde nacen la mayoría de las narrativas de misterio. Y ese espacio siempre existirá, no porque falte información deliberadamente, sino porque el conocimiento humano nunca se construye de forma instantánea. Se construye en etapas, con errores, revisiones y retrasos. Y mientras ese proceso siga ocurriendo, algunos hallazgos seguirán pareciendo más extraños de lo que realmente son en su estado final de análisis. Al final, la historia no está cerrada, pero tampoco está escondida. Está en construcción, y lo que interpretamos como patrones ocultos muchas veces son solo los rastros visibles de un sistema científico todavía trabajando con piezas incompletas.